el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Bien, es motivo de alegría para mí el poder hacer esta exposición bíblica, ya que voy a tratar un tema las próximas 3 semanas, hoy, la próxima y la subsiguiente, un tema que para mí ha sido muy, muy importante en lo que es mi vida cristiana personal. Me refiero a la adoración pública, a lo que usted y yo estamos haciendo este día domingo. Para mí, yo llevo 30 años en el Evangelio, 33 años para ser exacto, y 20 años fueron donde la adoración era parte de la vida cristiana, pero tenía otras muchas nociones, y la verdad es que no había ninguna noción bíblica más allá del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero no había una comprensión de lo que nosotros teníamos que hacer en el culto, y muchas veces el principio que hacíamos era el principio del echa para adelante nomás. ¿Entiende? El principio de si lo hacemos para el Señor de corazón, está bien, ¿cierto? Era como el principio natural que uno tenía. Si uno decía, ¿qué hay que recite una poesía? ¿Qué es lo que hay de malo que haga una obra de teatro? ¿Qué es lo que hay de malo que dé testimonio? Si todo lo hago con el corazón para el Señor, todo está bien, supongo. Y 20 años estuve así, hasta que, estudiando la Escritura, llegué a la teología reformada y me di cuenta que la historia, que la tradición cristiana protestante evangélica no era así, no era conforme a uno quería, sino conforme a lo que Dios quiere. Entonces, desde allí, desde hace 10 años aproximadamente, yo empecé en lo personal a vivir un cambio en mi estructura mental primero, y después en el año 2018-2019 cambiamos la forma del culto. Así la cambiamos ya y empezamos a hacer lo que estamos haciendo ahora, la liturgia. Antes nosotros éramos no litúrgicos. Entonces, esto es muy importante para mí. Es la primera vez que yo voy a enseñar sobre la liturgia, y creo que es importante porque yo sé que hay hermanos que vienen acá que muchas veces se preguntan por qué usa elementos, por qué usa esto otro, por qué el culto es así, por qué en el culto no venimos a recibir, sino que venimos a darle la gloria al Señor, por qué si yo antes en las otras iglesias era central que mi vida fuera bendecida, que oraran por mí, que yo me fuera lleno del Espíritu Santo, y ahora no. ¿Por qué? Bueno, todo eso lo voy a explicar ahora. Yo sé que la mayoría lo entiende, pero como estamos en una etapa de nivelación de la iglesia, ¿me entiende? Nivelarnos quiere decir que todos sepamos lo mismo. Entonces, para mí fue necesario hablar el mes de agosto pasado acerca de la verdadera adoración, que la adoración verdadera es para todas las áreas de la vida. Y eso lo vimos referente a la cultura, ¿se acuerdan? Y ahora voy a tocar 3 tópicos acerca de lo que he llamado la adoración pública. Y veremos una serie de temas que son obviamente
son poquísimos los temas, son los más relevantes, ya que hay muchos. Pero esta serie contiene 3 partes que desarrollaremos hoy, 3 de septiembre, el próximo domingo 10 de septiembre y el subsiguiente el 17 de septiembre, porque nosotros no cerramos para el 18, hermanos. ¿Ya? Nosotros no cerramos ningún día del año. Y serán los siguientes. Tome nota para que sepa cuáles van a ser los temas de la semana. Hoy día veremos los principios de adoración pública. Así como vimos el mes pasado, los principios de la verdadera adoración, hoy veremos los principios. ¿Cuáles son los principios que norman la adoración pública, el por qué adoramos públicamente? El segundo tema que va a ser la próxima semana es la liturgia bíblica. La liturgia bíblica o la liturgia pública, que es lo que hacemos en el culto. Y tercero, un tema que es controversial para muchos, pero que para nosotros es vital y que nosotros lo conocimos y gracias a Dios es lo que hacemos nosotros, que justamente muchos de ustedes no lo saben, pero nosotros seguimos un principio, el principio regulador del culto cristiano, o el principio regulador de la adoración. Y la tercera semana vamos a ver qué es lo que es este principio regulador del culto cristiano y las bases bíblicas, por supuesto. Porque todo lo que hacemos nosotros hacemos y procuramos de hacerlo bíblico. Amén. Y este principio regulador justamente está constantemente escaneando si es que hacemos algo en el culto público que no es de Dios, inmediatamente lo saca. Entonces, eso es importante que lo sepamos todos nosotros. No solamente los líderes, que ya lo sabemos, lo manejamos, ¿cierto? Sino todos. Amén. Bien, entonces hoy día veremos los principios de adoración pública. Y para eso, hermanos, ¿ustedes creen que Jesús enseñó principios? En Juan capítulo 4, verso 19 al 24, encontramos aquí una conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Esta mujer. Juan 4, versículos 19 al 24. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Puesto de pie, por favor. Si es que pueden, si es que no. Si es que por salud no les es complicado, no lo hacen. Bien, lo leemos todos en voz fuerte. Juan capítulo 4, verso 19 al 24. Dice así. 1, 2, 3. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por llevarnos, Señor, en esta vida cristiana a tu verdad. Gracias, Señor, porque nosotros
La mayoría nacimos, Señor, al Señor, no conociendo muchas cosas, pero tú nos has dado entendimiento. Y gracias, Señor, porque nuestro entendimiento ha crecido como la luz de la aurora. Ha crecido hasta que el día es perfecto. Y así seguiremos creciendo en entendimiento. Gracias, Señor, porque hoy día entendemos el culto como el culto, Señor, como para ti y no para nosotros. Un culto teocéntrico y no un culto antropocéntrico. Señor, gracias, porque en esta porción de tu palabra tú le enseñaste a la mujer te hizo preguntas teológicas importantes y tú no las rehusaste, sino que nos enseñaste principios importantes, Señor. Gracias, porque estos principios de la adoración universal están presentes aquí en tu palabra. Nosotros lo veremos hoy con la ayuda tuya y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, tome su asiento. Amén. Gloria a Dios. Ahí sí mejor, porque estos lentes son de cerca. Yo de cerca veo bien, pero de lejos veo nublado. Entonces, por eso... Pero necesito leer. Amén. Bien, mis hermanos, el culto público es un tema que se habla poco en la iglesia, pero en las iglesias bíblicas, iglesias reformadas, se habla mucho, pero no se habla como una enseñanza propiamente tal. Ahora, el culto público, hermanos, hay una palabra que es fuerte, y se llama profanación. Y la profanación tiene que ver con hacer aquello que no se debe hacer cuando existe un mandamiento para realizar un culto sagrado. Y el culto público es un tema de esos temas sagrados que se ha profanado, porque nos hemos desviado de las normativas de las que la Escritura ha establecido, hermanos, por ignorancia o por rebeldía. Una de las dificultades es que no logramos diferenciar, es que tomamos parte del contenido y no tenemos parte que es un todo. Muchas veces nosotros tomamos una parte de la Biblia, cortamos y no lo tomamos como un todo. En la adoración a Dios también sucede lo mismo, y esto es dañar la unidad orgánica. Y hacemos una pregunta: ¿con qué criterio tomamos una cosa y desechamos otra? ¿Con qué criterio, por ejemplo, tomamos los diezmos y desechamos la oración unos por otros? ¿Me entiende? ¿O con qué criterio escogemos las canciones almáticamente o escrituralmente? Bueno, fuimos creados, hermanos, y esto lo vimos la semana pasada, la vez pasada, fuimos creados para rendir culto corporativo a nuestro Dios. Corporativo quiero decir todos unidos. Amén. Claro, nosotros en forma individual cultuamos a Dios todos los días, pero es interesante, es el mandamiento de Dios que debemos hacerlo una vez por semana, todos juntos. Los principios de adoración comunitaria son los principios de adoración pública. La liturgia o culto es un servicio a Dios, es un homenaje o una ofrenda de adoración y acción de gracias públicas, y que encierra en sí misma el testimonio de, número 1, honrar a Dios con la adoración. Número 2, bendecir a la iglesia con la edificación. Número 3, testificar al mundo con la proclamación. Cuando estamos aquí todos reunidos, estamos proclamándole al mundo que Dios es real.
Número 4, la liturgia es un servicio, es una ofrenda en adoración. Estamos ofreciéndole al Señor. Desde que usted entra hasta que usted se va, usted ofrece un servicio. Ahora, este servicio de adoración tiene un principio de exclusividad. Es exclusivo para Dios. Amén. Por eso está exento de cosas que no lo benefician. Número 2, es un medio para traer edificación al cuerpo de Cristo. El culto público es un medio de edificación para el cuerpo de Cristo. Nosotros somos edificados aquí. Amén. Y tercero, es un testimonio al mundo, hermanos. Para muchos la liturgia es solo un orden del culto, pero va más allá y tiene que ver con contenido, con principios universales de adoración. La liturgia o culto puede entenderse fundamentalmente como un acto comunitario de servicio u ofrenda a Dios en acción voluntaria. Eso es importante. Nadie está obligado aquí. Amén. Bueno, algunos de nuestros hijos sí. Saben que si no vienen no hay mesada. Bueno, pero gloria a Dios. Y esta acción voluntaria va en respuesta y agradecimiento a lo que Él ya hizo por nosotros en las Escrituras, a lo que ya estableció las Escrituras. La liturgia es un culto público comunitario, hermanos. La liturgia no es personal, sino que es comunitaria, que está motivada por la gratitud a Dios. Ahora, el culto no lo hacemos nosotros, hermanos, sino que Dios lo propone para que el Espíritu Santo actúe sobre nosotros, porque no estamos movidos por la gratitud para que surja una disposición, una devoción, sino que el fervor viene por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si no estuviese el Espíritu Santo aquí, seríamos un club social. Pero aquí está el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Se manifiesta por medio de cosas visibles. La verdad es que hay en algunas iglesias puede que sí, yo no lo juzgo, puede que sí, puede que usted ha vivido, yo he vivido también manifestaciones que son impactantes, pero uno tiene que dar por hecho que el Espíritu Santo está. ¿Por qué? Porque Dios lo convocó, Dios lo llamó. Y cuando Dios llama y convoca, el Espíritu Santo está ahí. ¿Y está para qué? Para oír, para escuchar la palabra de Dios como usted la está escuchando, hermano. Gloria al Señor. Se requiere entonces que aquellos que hacen el culto, sean nosotros los adoradores, seamos personas regeneradas. ¿Para qué? Para que seamos aceptados por Dios. Porque Dios no recibe, hermanos, cualquier adoración. Y eso es lo preocupante, porque en este instante hay muchas iglesias que están haciendo un culto y entregando un fuego extraño para Dios. No lo normado en su palabra, sino lo que siente su corazón. Y eso es, hermanos, no es aceptado por Dios. Es así. Por eso nosotros cambiamos la forma de hacer culto. Porque si porque nosotros antes teníamos mucho más gente, hermano. Porque esos cultos atraen a la gente.
Atraen a las personas porque dicen, oh, van a hacer algo por mí, yo voy a sentir. Y mientras más carismático es el predicador, mejor. Y nos esforzábamos por ser carismáticos. Pero ahora no. Ahora nos ocultamos detrás de su palabra, nos ocultamos detrás. ¿Para qué? Para que sea el Señor el exaltado. Gloria a Dios. Ahora, existen, hermanos, dos hechos programados en el decreto de Dios soberanamente. Existen, ustedes saben que existe el decreto de Dios. El decreto de Dios es algo que Dios hizo antes de la fundación del mundo y Él decretó algo. Él decretó dos cosas. Él decretó la creación del mundo y la redención. Dos cosas, la creación y la redención. Los animales, los seres vivos, ellos son creados, pero no son redimidos. Nosotros, en cambio, sí somos redimidos. Ahora, dice Romanos 8:21, dice que la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero ¿cuándo será? Será cuando venga el Señor. Y ahí se regenerará todo. Pero por mientras, solamente los seres vivos, dicho los animales, las plantas, todos, ellos viven en el decreto de creación. Pero nosotros vivimos en el decreto de creación y redención. Entonces nosotros adoramos, hermanos. ¿Cómo lo adoramos? Lo adoramos desde la creación y de la redención. Bendito sea Dios. Por eso los salmos hablan mucho de la creación de Dios, pero hablan también de la redención. Y la redención es la liberación por la cual hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que la liturgia o culto público es la expresión externa del homenaje y adoración cuando estamos reunidos en la presencia de Dios. Estas palabras y acciones, hermanos, están gobernadas y reguladas por nuestro conocimiento del Dios a quien adoramos y los recursos que usamos. Hermanos, nosotros desde el día que fuimos redimidos por el Señor empezamos a adorar a Dios. Y lo adoramos conforme a lo que oíamos y conforme a lo que aprendíamos. Y desde ese entonces hasta ahora, nosotros, quiero decir que hemos madurado nuestra adoración. Amén. Ahora, a mayor conocimiento de Dios, escúchenme, a mayor conocimiento de Dios, mayor profundidad hay en la adoración. Bendito sea Dios. Ahora, la mujer samaritana aquí, en Juan 4:22, hay algo interesante. Dice, verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Hago un contexto histórico breve. Los samaritanos eran parte del pueblo de Dios. Eran parte del pueblo de Dios. Eran las 10 tribus que se fueron con Roboam. Ustedes conocen la historia, perdón, con Jeroboam. Roboam fue el de Judá. Cuando se dividió el reino en dos, el reino después de Salomón. Entonces, ellos, como estaba el reino del norte y el reino del sur, y la capital del reino del sur era Jerusalén, y el monte y el templo de Dios estaba, y el culto a Dios estaba en Jerusalén. Entonces,
los del norte tenían que bajar al sur, a Jerusalén, pero Jeroboam vio un problema político. Dijo, se me va a ir la gente, van a hacer casa en Judá mejor. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Yo voy a establecer otro lugar de adoración. Y ese lugar de adoración lo estableció en la ciudad de Samaria. Entonces, por eso dice la mujer samaritana, ¿cómo es, Señor? Ustedes dicen que en ese monte, nosotros decimos en este monte. ¿Me están entendiendo, no? Entonces, qué importante es porque ellos tuvieron el culto a Jehová, cultuaban a Jehová, pero de la manera incorrecta, porque no lo hacían conforme a las Escrituras. Entonces, Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. En otras palabras, ustedes adoran lo que no conocen. Y hermanos, es la realidad de muchas iglesias hoy, que adoran a Dios, pero no lo conocen. Conocen sus atributos, pero verbalmente o teóricamente, y no lo conocen en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa espíritu y en verdad? Espiritualmente. Gloria al Señor. Así que hay principios que nos guían en el culto a Dios. Ahora, no podemos ser alternativos, hermanos. No podemos tener alternativas en el culto. No podemos ser creativos en el culto a Dios. Uno adora a Dios como Él mandó o lo ofende. Podemos caer en una profanación o directamente, hermanos, en una blasfemia. Nosotros vemos personajes en la Biblia que fueron castigados por esto. Por ejemplo, el caso de Caín. Ustedes lo conocen. El caso de Usías, ¿se acuerdan? Usías, el que tocó el carro cuando no debía. Los hijos de Elí, los hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque ellos ignoraron o no le dieron importancia a la regulación del culto a Dios. En la actualidad, tristemente, hay muchas congregaciones, hermanos, que transgreden este principio, sea por ignorancia o por contumacia. Hasta ahora, hermanos, podemos decir lo siguiente, hemos dicho lo siguiente. Número 1, que hoy se rinde culto a las emociones y no a Dios. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? En general, no aquí. O tratamos que no sea aquí. Número 2, solo los que somos testigos le adoramos. Por principio normativo, toda la humanidad debe adorar, pero solo pueden adorar los que han nacido de nuevo, hermanos. Número 3, se rinde culto de acuerdo a la palabra de Dios, que Él ya estableció cómo debe ser adorado. Número 4, el culto debe ser comunitario, debe ser público. Congregarse para adoración comunitaria es una decisión de Dios, no es una decisión de usted. Usted no decidió, hermanos. Yo no decidí juntarme. Es Dios que decidió y es Dios quien apartó un día para que nos reuniésemos. Gloria a Dios. No nace de nuestro corazón, nace del corazón de Dios. Uno de los principales actos de Dios, hermanos, es la adoración pública. El no congregarse, hermanos, y en esto quiero ser categórico, porque lo dice la Biblia, el no congregarse es abominación. Y qué bueno que lo estamos entendiendo.
La adoración implica salir e ir hacia el lugar de encuentro. Eso implica la adoración. ¿Se acuerdan cuando David decía? Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hay un cántico que lo cantábamos nosotros. Me gocé con los que me decían, iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Es el Salmo 122, si no me equivoco. Sí, o me equivoqué, no sé. Bueno, la adoración implica salir e ir hacia el lugar de encuentro, ir hacia Jerusalén, ir hacia el lugar, ir hacia el templo, ir al lugar del culto. No podemos, hermanos, conformarnos al culto privado. El culto público es como yo conozco a Dios. En la adoración pública adoramos a Dios porque Dios existe, porque Dios lo ordena, porque dependemos de Dios, porque necesitamos a Dios y porque volveremos a Dios. Eso es importante, hermanos. Es importante que consideremos que Dios ordena su adoración, que dependemos de Dios para adorar, porque no le adoramos de acuerdo a nuestra fuerza, sino de acuerdo a su espíritu. Porque necesitamos a Dios. Y lo más importante, hermanos, porque volveremos a Dios. Y hermano, escúcheme esto. Pasamos 2 horas adorando a Dios. Y muchas veces nos quedamos dormidos, entramos y salimos, luego nos aburrimos, nos da lata, no venimos. Pero hermano, en la eternidad vamos a pasar en el culto con el Señor. Así que acostúmbrese, porque gran parte de la eternidad vamos a adorar a Dios. Gloria al Señor. La adoración pública refleja nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento incluso de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al saber que nosotros somos pecadores y que hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, eso hace nacer en nosotros la acción de gracias y la alabanza. Bien, mis hermanos, eso es solo la introducción. Yo predico así, ustedes están acostumbrados. Ahora, hermanos, vamos a desarrollar 4 principios universales de adoración pública que están implícitos en el texto de Juan 4, 19 al 24. Solamente los voy a nombrar, así que no se preocupe. El primer principio es ¿a quién adoramos? ¿A quién adoramos? El segundo principio es ¿por qué adoramos? El tercer principio es ¿cómo adoramos? Y el cuarto principio es ¿dónde adoramos? Las preguntas que nos ubican, la de ubicación, ¿a quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y dónde? Primer principio, ¿a quién adoramos? ¿A quién adoramos? Dice el verso 24. ¿Qué dice? Dios es espíritu. En la entrevista de la mujer con Jesús, Él le reveló, hermanos, la naturaleza del Dios Padre. Y Jesús le respondió, ¿a quién adoramos? ¿A quién? A Dios. Y Dios es espíritu. En el culto público la adoración es exclusiva para Dios. Y esto es importante, hermanos, el principio de exclusividad. Rendimos adoración al único Dios, creador, redentor y juez. Gloria a Dios. Adoramos a Dios, que es uno. En Deuteronomio 6:4 dice que Jehová nuestro Dios uno es. La palabra uno es la palabra ejad,
que se traduce como unidad. Y de ahí nosotros hablamos de la Trinidad o de la Triunidad. Ahora, Dios es espíritu. ¿Qué es Dios es espíritu? Es que el Padre es espíritu, el Hijo es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu, porque los tres comparten la misma sustancia. Ahora, el 23, verso 23, en la parte C del versículo dice, la última parte del versículo dice, porque también, ¿qué dice el Padre? Tales adoradores busca que le adoren. ¿A quién adoramos entonces? Al Padre. ¿Por qué? Porque dice que el Padre tales adoradores busca. O sea que adoramos a Dios que es espíritu, pero adoramos a Dios el Padre en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo. El culto es exclusivamente para Dios, hermanos. Es reconocer a Dios, es tributar a Dios, es rendirnos en sumisión al Señor. Es confesión, es un acto de arrepentimiento, es una relación. El culto es el medio por el cual tú tienes comunión con Dios y con los hermanos. En resumen, el culto público es solo para adorar a Dios. Por eso hacemos lo que hacemos. Dios se reserva la exclusividad en la adoración de su creación y de su pueblo. El culto público es conforme a Dios. Dios estableció la forma, hermanos. Dios estableció el libreto de cómo debe ser cultuado. El culto público es para la gloria de Él. ¡Aleluya! Todo lo que Dios hizo y especialmente el culto al Señor es para su gloria, es para su goce. O sea que nosotros ni siquiera tenemos que preguntarnos, ¿y qué hay para mí? Como antes nos preguntábamos, ¿cierto? Nosotros decimos, ¿a qué voy al culto? Vamos a haber bendición, viene un profeta, viene alguien que sana, ya voy, ya. Y tiene que haber ofrenda, no, si llevo ofrenda. Pero hermanos, la palabra de Dios nos habla que es exclusivo el culto para Dios. Y el culto es para su gloria. ¿Entendemos eso, hermanos? Yo creo que lo vamos entendiendo de a poquito. De a poquito. Dios determinó los motivos, los fines y las razones de la adoración o del culto a Dios. Amén. Número 2, ve que voy rapidito. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué adoramos? Bueno, vamos al versículo 22. Le dije yo que eran principios extraídos de este pasaje. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y dice, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. En la conversación de Jesús y la mujer samaritana salió esta pregunta por parte de la mujer. ¿Por qué adoramos? El ser humano se hace esta pregunta constantemente. Se pregunta, ¿por qué tengo que adorar? ¿Por qué tengo que adorar? Jesús le respondió a la mujer que los judíos sabían a quién adoraban. ¿Por qué? Porque tenían la ley de Dios. Entonces le responde, la salvación viene de los judíos. No es que viniera genéticamente, sino que está hablando de que procedía la ley de Dios. Adoramos porque su ley revelada lo establece, hermanos. ¿Por qué adoramos? Adoramos porque su ley revelada lo establece. La ley fue revelada al pueblo hebreo, pero Dios se aseguró
de que esa ley fuese una ley de conocimiento universal, la cual la expresó en 3 códigos. Número 1, la creación. Número 2, la conciencia. Y número 3, su palabra, la ley de Dios. La creación nosotros lo conocemos, la conciencia también. La ley de Dios está en la conciencia, hermanos. Y la palabra de Dios que fue grabada en la mente humana fue hecha pública y dejó por decreto que son los principios reguladores de la adoración. En resumen, hermanos, ¿por qué adoramos? ¿Por qué adoramos? Número 1, adoramos porque Dios lo determinó. Dios soberano es un Dios determinista que determinó. No lo dejó al libre albedrío el adorar a Dios, sino que lo determinó. ¿Se entiende, no? Quiere decir que Él decidió por nosotros lo que era mejor para nosotros. El adorar. Gloria a Dios. Adoramos porque tenemos códigos. ¿Y cuáles son los códigos? La creación, la conciencia, la ley. Amén. Tercer principio, voy rapidito. Aleluya. Bueno, me quedan 10 más, pero no. Tercer principio. ¿Cómo adoramos? Y leemos el versículo 23. ¿Cómo adoramos? Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. La mujer samaritana preguntó a Jesús en qué monte se había de adorar. En otras palabras, lo que estaba preguntando era, ¿cómo se debe adorar? ¿En ese monte o en este monte? ¿Cómo se debe adorar? Y Jesús le respondió, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Adoramos en espíritu y verdad por la fe y la gracia recibida. ¿Qué es lo que es adorar en espíritu y verdad? Muchos comentaristas bíblicos reformados y teólogos señalan que aquí hay una sindiasis. ¿Saben lo que es una sindiasis? La sindiasis es cuando 2 palabras explican un mismo concepto. Por ejemplo, imagen y semejanza. No es que, como muchos malos exegetas predican y dicen, Dios te hizo con una imagen y con una semejanza, como 2 cosas aparte. No, la sindiasis dice, y la Biblia usa muchos sindiasis, que son 2 cosas, ¿cierto? Que es una en 2. Y es esto una sindiasis también, porque dice espíritu y verdad. Otra sindiasis es importante, es la sindiasis de alma y espíritu. Alma y espíritu no es que uno tiene un alma y otro tiene un espíritu. No somos, por lo menos yo, hermanos, por lo menos yo, no soy tritómico o tritomista, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice? Dicotomista, tricotomista, ahí está. Tricotomista, no soy tricótomo. ¿Qué se refiere tricótomo? Se refiere a que creo, y yo antes creía y predicaba, hermano, y yo basaba mis sermones en que teníamos alma, teníamos cuerpo, alma y espíritu como 3 cosas individuales. Pero después me di cuenta por el estudio de la palabra de Dios y conociendo la sindiasis, que alma y espíritu se refiere a una sola cosa. Y eso es bíblico, el alma y el espíritu. Entonces,
La sindiasis nos enseña que espíritu y verdad es lo mismo. No son dos cosas. Porque muchos de ustedes han escuchado que hay que adorar al Espíritu. ¡Aleluya! Pero hay que adorar también con la mente, en verdad. Se refiere, hermanos, en la sindiasis es que hay que adorar espiritualmente. Eso es. Esa es la definición. Adorar espiritualmente. ¿Cómo se puede adorar carnalmente? Sí, pero eso es vedado por Dios. No se puede. La adoración es espiritual. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Entonces, el escenario de la adoración es el corazón. ¿Qué corazón? El corazón arrepentido. Nace en la conciencia, en donde Dios fundó las razones y fundamentos de la vida. Jesús nos reveló que la adorásemos en el corazón, en el espíritu. Adorar en espíritu y verdad implica que la adoración se expresa y entiende en el corazón, no en un lugar, no en una tradición. La adoración en espíritu y verdad no es una adoración mística, no es esotérica, no es desconocida, sino que es una adoración pública. Qué importante, hermanos. Porque hay muchos cristianos que dicen, me voy al monte a adorar, vamos al monte a adorar, porque ahí se me escucha mejor la voz. Pero la adoración debe ser pública. Cuarto, la adoración en espíritu y verdad es adorar al Señor con todo lo que Él nos ha provisto. Con todo lo que Él te ha provisto, nos ha confiado, nos ha enseñado y nos ha ordenado. Si no adoras conforme a esto, no adores, porque solo estás profanando su nombre y blasfemando sus normas. En resumen, adorar en espíritu y verdad es adorar con todo lo que Dios nos entregó y dio. Adorar por todo lo que Dios hace. Adorar en todo momento. Adorar porque Dios es dueño de lo que nos dio y nos confió. Adorar porque Dios nos permite obrar por su honor. Adorar porque Dios exige honor y adoración pública. En otras palabras, adorar espiritualmente es adorar en espíritu y en verdad. Amén. Y esa adoración, dice, tales adoradores busca el Padre. ¿Cuáles son esos tales? Los que han nacido de nuevo. Su pueblo, o sea, nosotros. ¡Aleluya! Entonces pregunto, ¿dónde están los adoradores en espíritu y en verdad? Amén. Porque les adoramos espiritualmente, porque hemos nacido del Espíritu. Gloria al Señor. Cuarto principio y último. ¿Dónde adoramos? El versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El culto al que estaban acostumbrados los de Samaria, escúchame bien, era un culto a Jehová, pero de manera no apropiada. No era normada por las Escrituras. Era una mezcla de adoraciones paganas. La adoración que se realizaba en Samaria. Jesús le responde que la adoración verdadera es la que nace de un corazón regenerado, la adoración espiritual, la adoración espíritu y en verdad. Y es conforme a la ley de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se debe adorar? Adoramos en el lugar indicado y en el día indicado. ¿Cuál es el lugar indicado para adorar? El templo. Públicamente, estoy hablando públicamente. ¿Cuál es el templo, la capilla, el lugar que Dios ha apartado? ¿Y cuál es el día?
el día del Señor. Hoy. Amén. Rendimos culto donde Dios lo ordenó, en el templo que estableció, por los fines que enseñó y con los motivos que definió. Esto es importante porque Dios ordenó lugares, indicó tiempos, estableció fines y motivos del corazón. El lugar, el templo, el tiempo, el día, los fines que están en su palabra. Hablemos acerca del lugar, hablemos acerca del templo. El templo o lugar dedicado al culto es primordial en la adoración. Y aquí, hermanos, yo tengo que decir que el liberalismo teológico le ha hecho muy mal al culto de adoración, porque lo ha relativizado el culto y el lugar del culto. Es más, la forma de rendirle culto no importa. Por ejemplo, y aquí voy a tocar algo personal, pero es necesario que lo toque como ejemplo, que hay personas, hay ministros que adoran con short y chalas y una guayabera, ¿cierto? Han relativizado tanto el lugar que se sientan en el piso, en el suelo, ponen unos cojines, acostados. Pero eso es relativizar. Ya que el culto es primordial en el lugar de adoración. Y ocupa el centro y razón de la vida en Dios. Su casa, hermanos, es el motor, centro y razón y motivo de la vida diaria. Si bien nosotros entendemos ahora que la casa la tenemos acá adentro en el corazón, pero esta casa es necesario que tenga una casa y que esté linda y que no esté descuidada, que es la casa, esta casa. Todo gira en torno al eje establecido, hermanos. ¿Cuál es? Dios y su gloria. En ese lugar somos exhortados, en este lugar, hermanos. ¿Por qué es importante el lugar? Porque en este lugar somos exhortados, animados, disciplinados para vivir para la gloria de Dios. El templo, casa de Dios, no es un apéndice que podemos prescindir. Dios habita en su casa y sus hijos se reúnen, ¿para qué? Para buscarlo, honrarlo y reconocerlo. Por eso es importante no en sí el lugar, sino Dios. Pero Dios honra este lugar con su presencia. Por algo este año nosotros hemos estado invirtiendo dinero en recuperar el techo, este lugar que se nos llovía, ustedes saben. Y gracias a Dios ya no se llueve. Gracias a Dios un hermano ofrendó los ventiladores, ofrendó las estufas. Todo eso está bien, pero tenemos que seguir hermoseándolo, pero no hermosearlo per se, sino para que Dios sea glorificado también. Porque todo honra a Dios. Así lo dispuso y así lo reclama en armonía a su ley. El motivo que une a los creyentes, ¿cuál es el motivo que nos reúne a nosotros? Es rendir culto a Dios. Y rendir culto a Dios no debe ser en cualquier lugar, sino que debe ser en un lugar apropiado para la adoración. Amén. Segundo, el día del Señor. Dios creador y sustentador ordenó todo para su gloria. Creó y distribuyó el tiempo. Definió y ordenó nuestros deberes. Diseñó y organizó la iglesia. Nos llamó y convocó a rendir culto conforme al orden, diseño y propósito. De lo contrario, hermanos, desagradamos a Dios. La administración es conforme a su palabra. Qué importante es que la administración, inclusive la administración que aparece tan carnal,
es conforme a su palabra también. Porque dice la Biblia, los que administran, ¿o no? Ya que le pertenece el tiempo, 6 días son nuestros, pero el primer día de la semana del Señor. Además, Dios diseñó y ordenó la iglesia, que es una institución divina. Dios es honrado y respetado, y Él dice cómo se debe adorar. Ustedes conocen el mandamiento del Señor en Éxodo 20, dice que 6 días trabajarás, el 7º lo santificarás para Dios, para Él. Resumen, ¿dónde le adoramos? En su templo y en su día, según la ley, según su palabra. Porque le podemos adorar en un templo, le podemos adorar en un día, pero lo podemos hacer sin la palabra de Dios. Entonces se hace necesario que sea en su templo, en un lugar, una casa de adoración, en un lugar reservado, en el día del Señor y según la ley de Dios. En su templo santo se le rinde culto público en su templo. En el día del Señor se expresa la adoración en el día del Señor en el templo, y según la ley se regula y se aprueba la ley del Señor. Qué importante es, hermanos, que el Señor nos dio ministros. Nos dio ministros. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos si estamos o no regulados por la palabra de Dios. Por eso es importante que los ministros sean preparados y que todos nosotros seamos preparados, pero ellos más. ¿Por qué? Porque ellos deben presentarse a Dios como obreros aprobados, que no tienen que avergonzarse, sino que trazan, que usan correctamente la palabra de verdad. Tenemos una gran responsabilidad nosotros, hermanos, los oficiales de esta iglesia local. Gloria al Señor. ¿Por qué es importante? Porque los ministros estamos para confirmar la adoración del pueblo. O para decir, no se hace así, hermanos. Hagámoslo así, conforme a la palabra de Dios. Conclusión. La adoración pública en el día del Señor debe ser administrada por los ministros que Dios designó en su palabra. Debe ser comprendida la adoración pública. La adoración pública debe ser enseñada. Y tercero, debe ser dada a conocer. Como discípulos de nuestro Señor, debemos ser fieles a los principios de adoración pública que siguen vigentes. ¿A quién adoramos? ¿Por qué adoramos? ¿Cómo adoramos? ¿Dónde adoramos? En resumen, adoramos de una manera exclusiva y suprema a Dios como el objeto de nuestra adoración. Rendimos adoración al único Dios, Creador, Redentor y Juez. ¿Por qué adoramos? Nuestra adoración está guiada por la palabra de Dios y busca glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Adoramos porque su ley lo establece. ¿Cómo adoramos? Adoramos en espíritu y verdad, por la fe y la gracia recibida. ¿Dónde adoramos? Le atribuimos trascendencia e importancia al día del Señor y al lugar que Dios designó para Él. Adoramos públicamente en el lugar y día indicado, el templo, la iglesia. Gloria al Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Oramos a Dios, oremos a Dios. ¿Para qué? Para que estos principios puedan estar siempre presentes en nosotros y seamos conscientes del gran privilegio que compartimos con la iglesia militante, con la iglesia triunfante, que es adorar y ser testigos al mundo que servimos a un Dios invisible, pero real. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo, te honramos. Te adoramos, Señor, públicamente.
Gracias, Señor, por darnos el entendimiento en esta hora de por qué adoramos, de cómo debemos adorar, de dónde adoramos. Y lo importante es saber que estamos delante del Creador, del Redentor, del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios invisible, pero que se hizo real. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Gloria al Señor. Gracias, Señor, porque en esta oportunidad que nos acercamos a la mesa del Señor, a la Santa Cena, gracias te doy, Señor, porque en ella y a través de ella vemos a Cristo. Y si vemos a Cristo, vemos al Padre. Y vemos al Espíritu Santo, aleluya, que manifiesta la comunión espiritual entre uno y otro. Gracias, Señor, porque somos llamados a tu mesa. ¿Quiénes? Los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Oh Dios amado, te honramos, te alabamos. Amén. Le voy a pedir que cada uno haga una oración personal, unos minutos, y luego tomaremos la Santa Cena. Gracias, Señor.